esta parte de la materia que también está dentro de la unidad 1, que vamos a trabajar la relación entre la forma, espacio y la geometría, y en donde vamos a arrancar con una serie de imágenes que no sé si ustedes recuerdan haber visto en historia o recuerdan haber visto en algún libro, en alguna presentación. Miramos esta imagen y seguro nos llama la atención, más allá de que no la conozcamos, nos llama la atención estas formas, estos ritmos, estas secuencias, estos colores, las entradas de luz. Sí, más allá de que no conozcamos de qué se trata esta imagen, no podemos negar que es impactante y que, bueno, la escala, la forma, los colores, las luces nos llaman la atención y les podría decir que hasta nos podrían llegar a emocionar, ¿no? Esta es la obra de Gaudí, ¿sí? Gaudí sintetizó lo que conocía de las escuelas geométricas de Europa en ese momento, de Francia, de Alemania, y la información que tenía de la evolución estética que se daba en otros lugares como Inglaterra y Austria, y él generó o gestó o inventó una arquitectura distinta, una arquitectura independiente, una arquitectura única, innovadora y de alguna manera memorable, distinta a la arquitectura que hacían los arquitectos de su misma época, ¿no? Los arquitectos que eran contemporáneos a él. Y era una persona que era un arquitecto que constantemente estaba en una búsqueda permanente por nuevas alternativas y nuevas maneras de expresión de la arquitectura. No puede entenderse Gaudí sin de alguna manera comprender la sociedad en la que se situaba y el lugar donde se situaba su obra, ¿no? Gaudí y Barcelona de alguna manera son un binomio inseparable y de alguna manera la creatividad del arquitecto con los pocos materiales con los que contaba y con las experimentaciones que realizaba, aportaron soluciones técnicas que respondían a las necesidades de una ciudad que estaba, o de un mundo que estaba cambiando en ese momento, y donde en este caso, en el caso de la Sagrada Familia y de Barcelona, se encontraba inserta en un nuevo plan urbano. Es decir, que ambas cuestiones, tanto la arquitectura como la planificación de la ciudad, se encontraban en un momento de cambio y debían tener alguna relación entre sí, se entrecruzaban entre sí. Esta imagen que vemos en la pantalla, bueno, es el exterior de lo que antes veíamos en el interior, es la Sagrada Familia, donde podemos distinguir de alguna manera dos niveles de análisis. Uno que se refiere a sus características estructurales, muy relacionadas con la estética, ¿sí? La estructura está muy relacionada con la estética. Y otro en cuanto a su función, ¿sí? Una iglesia, un espacio de culto, y ese significado que acarrea justamente su función. Ambos niveles, tanto el estructural estético como el del significado, de la función que cumple, están íntimamente relacionados y se necesitan mutuamente. Uno no puede existir sin el otro. Y fue una de esas genialidades que de alguna manera consiguió Gaudí y donde la estructura y esta estética que vemos es por lo tanto el recurso que le permite a este arquitecto mostrar, comunicar valores espirituales y estéticos. A Gaudí le encantaba relacionar desde lo general hasta lo particular, conjugar la idea de conjunto con cada uno de los detalles, ¿sí? Hasta el último detalle estaba diseñado y estaba pensado. Tanto, como decíamos, la idea de conjunto como lo más pequeño, lo que se podría considerar hasta manual y más en contacto con la percepción del ser humano. Por eso se inclinó enseguida hacia las experiencias tridimensionales y utilizó muchísimo la maqueta, esto que tanto por ahí insistimos en Morfo, el uso de la maqueta, tanto de pequeña escala como de gran escala, ¿sí? Experimentó con maquetas sus ideas estructurales, como también detalles que realizaba en escala uno en uno para poder de alguna manera probar, investigar y después materializar. Tenemos que reconocer que muchas veces la arquitectura de Gaudí, que está en relación a la geometría, queda escondida atrás de estas decoraciones exuberantes que son de alguna manera también lo que lo hicieron atravesar las barreras o los límites de su época, de su tiempo y del lugar donde él estaba, ¿no?
Son formas y son colores cargados de energía, de riqueza, de texturas, de colores brillantes, y donde de alguna manera como estudiantes de arquitectura y como arquitectos, es necesario que podamos ver esas dos caras, ¿no es cierto? La forma y el fondo, el arte y la técnica, la simplicidad y la complejidad que envolvían a esta obra. Gaudí también hizo afirmaciones tan rotundas como las siguientes. Soy geómetra, es decir, sintético. Yo calculo todo, decía. La geometría en la ejecución de las superficies no complica, al contrario, simplifica la construcción, simplifica lo que vamos a materializar. Para que una obra arquitectónica sea bella, es necesario que se ajusten todos sus elementos en cuanto a la situación, la dimensión, la forma y el color, pues todas esas cualidades de la obra arquitectónica están íntimamente realizadas. El objeto de mostrarles la obra de este arquitecto que trascendió las fronteras, ya decíamos, de su tiempo y de su lugar, además de que nos parece que es una obra que llega a emocionar y que llega a impactar, es mostrar la excelencia de la creatividad arquitectónica gracias a la combinación perfecta entre la investigación geométrica, la aplicación de la geometría a la arquitectura, a las formas, a las transformaciones y a las operaciones espaciales. La genialidad de este arquitecto fue en gran parte el resultado de un análisis geométrico profundo de cada una de las partes de su obra, de una investigación espacial sin precedentes en el mundo de la arquitectura. Y de Gaudí dicen que le daba los aspectos artísticos de su obra la misma importancia que a los aspectos técnicos. Le daba a los aspectos artísticos de su obra la misma importancia que a los aspectos técnicos. Entonces, pasando a otra obra, en este caso una obra pictórica, me imagino que deben conocerla, se deben imaginar cuál es esta obra que estamos viendo en pantalla, es la Última Cena de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que fue un autor que también fue muy relacionado a Gaudí por su genialidad, fueron muy comparados en una época. Esta pintura fue realizada entre 1495 y 1498 y se encuentra actualmente en Milán, en el convento de Santa María de la Gracia. Y hay quienes hacen un paralelo justamente entre Gaudí y Leonardo por esta obsesión que tenían por la geometrización de cada una de sus obras. También hay quienes estudian al milímetro las proporciones, las escalas, las perspectivas que usaban estos autores. Y en este caso, donde podemos verificar cómo Leonardo usa los puntos de fuga, las perspectivas, y cómo cada uno de las propuestas de esta obra está estudiada y pensada en base a las proporciones y al equilibrio. Por supuesto que era algo muy característico de la época renacentista y que tuvo de este pensador, no era arquitecto, sino que era un múltiple artista. En este caso, y vemos otra obra de Leonardo, es la Mona Lisa, también la deben conocer muchísimo, ¿no? Es una obra que tiene una difusión impresionante y que parece por ahí solamente un retrato, pero sabemos que es mucho más que un retrato, por su trascendencia, por también el haber atravesado las fronteras temporoespaciales, al igual que otras obras, esta obra de Da Vinci, que fue realizada entre los años 1503 y 1506, y que actualmente está en el Louvre de París, fue también analizada desde muchísimas perspectivas y en donde se encontraron y se verificó cómo la obsesión de Da Vinci por el análisis geométrico del cuerpo humano, de las proporciones de las caras, de los rostros, de los cuerpos, dio como consecuencia no solamente un retrato, sino una manera de retratar, una manera de buscar esas proporciones que después de haber desarrollado esta obra como otras Gaudí, fue la base para todos los retratos que se dieron posteriormente. A partir de ello, entonces, numerosos artistas, conocidos por supuesto y no tanto, tomaron este hito, esta pintura de la Mona Lisa, para desmembrarla, analizarla y producir distintas alternativas de alguna manera como homenaje y de otra manera como algún tipo de ejercicio en donde a partir de tomarla en distintas épocas y en distintos momentos del arte, se fue analizando y se fue, de alguna manera, se lo fue tomando como ejemplo, como modelo. Pero no solamente vamos a ver en esta cuestión de la geometría en las obras pictóricas, sino que vamos a verlo en la naturaleza misma.
La geometría no solo hace referencia a las obras de arquitectos, de artistas o de inventores, sino que vamos a ver que la naturaleza organiza absolutamente todo a partir de la geometría. La sencillez que vemos en la naturaleza, que vemos por ejemplo en esta flor, una flor tan simple, tan sencilla como la que vemos en pantalla, tiene proporciones perfectas, proporciones geométricas perfectas, que de alguna manera es lo que hace que sea tan bella y que nos atrape esa belleza. Responde en este caso, como en otros que vamos a ver más adelante, a una secuencia ordenada de números descrito por Leonardo de Pisa, un matemático italiano del siglo XII, que llamó la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Que es una aproximación a la espiral áurea que habrán estudiado en Morfología 1 y que se genera a partir de arcos circulares que se van conectando en las esquinas opuestas. Esto lo vamos a ver y lo vamos a poder corroborar y comprobar en muchísimas o en todas las expresiones que vemos de la naturaleza, desde una simple begonia que podemos encontrar en el jardín de nuestra abuela, digamos, hasta un roble, un arce japonés en este caso, con la majestuosidad que vemos de golpe de vista de estos colores y de estas formas, y en donde si tomamos cada una de esas hojas vamos a ver cómo, y la podemos reproducir, la podemos geometrizar, vamos a ver cómo tiene una geometría perfecta, en equilibrio, con sus partes, con cada una de sus partes. De la misma manera con los animales, ¿no? O sea, cualquier animal, ahora vemos en este caso, desde los insectos más pequeños hasta los animales más grandes, vemos cómo hay unas formas que nos atrapan visualmente, hay colores, hay formas, hay brillos, hay contrastes que nos atrapan, pero que si nosotros nos ponemos a estudiar o vemos los estudios realizados sobre estos animales, podemos apreciar cómo todos responden a cierto equilibrio, a cierta modulación, a ciertas características geométricas que hacen que estas estructuras, tanto vegetales como animales, estén en perfecto orden. Y lo podemos ver también en los peces, ¿sí? Acá vemos cómo hay un libro que se llama El poder de los límites y que habla justamente de las proporciones armónicas de la naturaleza, del arte y de la arquitectura, y hace un análisis de distintos animales, entre ellos, fíjense, de peces, de cualquiera de los peces que pueden analizarse y donde vamos a poder ver ese equilibrio formal tanto en los animales que encontramos en la actualidad como animales de otros tiempos, ¿no? Vamos a ver que volviendo también a lo construido, volviendo a lo que nos trae hoy aquí, podemos ver o podemos decir que hasta los gestos más primitivos que se encuentran en el territorio de otras épocas se remiten a proporciones geométricas. En este caso, este observatorio astronómico que está ubicado en el sur de Inglaterra se calcula que fue construido entre el 3000 y el 2000 a.C., así como otros edificios prehistóricos que pueden verificarse y donde se puede verificar la proporción áurea. Estos gestos sobre el territorio que quedaron de este observatorio están formados por grandes bloques de rocas que son distribuidos en 4 circunferencias concéntricas y que según el libro que se llama Megalith, que está a disposición en internet y que examina y analiza la arquitectura y los restos arqueológicos geométricos, cómo la geometría se aplica a estos restos arqueológicos, sobre todo en los monumentos neolíticos, plantea la hipótesis donde asegura que los constructores de este caso específico utilizaron el teorema de Pitágoras, pero 2000 años antes de que Pitágoras nazca. Imagínense que hay algo ahí en la geometría. Cuando vemos las pirámides de Egipto también, que podemos encontrar miles de documentales en YouTube de cómo las pirámides de Egipto se relacionan con la geometría, tanto en su conformación visual, ¿sí? En esto que vemos en pantalla, como en su disposición sobre el territorio. Y bueno, dicen que los egipcios habrían inventado la geometría y que después se los enseñaron a los griegos, pero es la geometría justamente la ciencia que de alguna manera va solucionando las distintas situaciones que se dan en torno
a todos estos rastros que quedan de la historia. Utilizaban unidades de medida, cálculos de superficies, cálculos de volúmenes, de pendientes, de inclinaciones. Desde que el hombre empieza a construir las primeras edificaciones, vamos a ver que la geometría está presente. Acercándonos un poco más temporalmente a nuestros tiempos, tenemos, por ejemplo, el Panteón de Agripta en Roma. ¿Sí? Esto lo habrán visto también en historia, donde las relaciones geométricas del edificio son parte de la simbología que explica el origen del mundo. Y la geometría no solo nos ayuda a resolver técnicamente una propuesta, ¿no? Sino que también es el andamiaje sobre el simbolismo, ¿no? Veíamos hoy más temprano la obra de Gaudí, ahora vemos esta obra, en donde vemos que la geometría es parte insoslayable de la arquitectura. La belleza y la majestuosidad se analiza y se calcula en cada una de estas obras de la historia de la arquitectura, en cada uno de los espacios donde pueden comprobarse justamente las proporciones. Y cerramos esta introducción con la Basílica de Santa Sofía, una basílica antigua que fue ortodoxa católica primero, después fue una mezquita y ahora es el principal museo de Estambul, en donde también se verifican estas proporciones con una planta cuadrada, donde el edificio está cubierto por esta cúpula central que reposa sobre 4 arcos, sostenido por 4 pilares, y donde se dice que sus diseñadores, que eran, eran 2 matemáticos, un matemático y un arquitecto, trataron de aplicar la geometría a la materia sólida. La geometría es una parte de la matemática que se encarga entonces de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en un plano o en un espacio. Se dice, la geometría es lo que le da forma y orden a la arquitectura. Cuando nosotros hacemos arquitectura y necesitamos transmitir una idea y necesitamos que esa idea se construya, es necesario racionalizarla, organizarla, justamente como decía Gaudí, de manera de que esas formas, esos conceptos, sean fácilmente o más sencillamente construibles, ¿sí? Entonces, la geometría le da orden y organización a las formas de la arquitectura. La geometría contribuye al conocimiento de la realidad proporcionando un esqueleto formal adecuado para describirla, interpretarla e intervenir sobre ella. Y dice Pablo Almada, que es un profesor de la Universidad de Córdoba, las relaciones entre geometría y arquitectura guardan la riqueza de una visión del mundo característico de cada tiempo y de cada espacio. Entonces, vamos a ver a partir de ejemplos de actualidad, a partir de ejemplos que vamos a poder encontrar en las redes y que vamos a poder transitar. Siempre decimos que estos ejemplos que mostramos que son actuales, podemos encontrarlos en Google Earth y podemos meternos en las calles y caminarlos, no solamente ver su planimetrías, ver su foto aérea, sino que podemos recorrerlos para ver, bueno, una aproximación, hoy que no podemos viajar y que no podemos estar en esos lugares, ver una aproximación a lo que significa en esos diseños, y donde Joseph Montaner, en su libro de las formas del siglo XXI, que uno de los extractos fue los que leímos la semana pasada, dice que nada tiene que ver con la forma como la figura exterior o apariencia visual, como contorno o silueta, ni mucho menos con la forma como género o estilo artístico. La concepción que se adopta es de la forma entendida como estructura esencial e interna, como construcción del espacio y la materia. O sea, la forma va relacionada con el espacio, con la materia, con la estructura y con el concepto que queremos transmitir. Las formas refractan una cosmovisión del hombre, las formas que nosotros proponemos están mostrando lo que el hombre piensa en este momento, en este contexto, en la actualidad, lo que pensamos nosotros. Transmitimos unas ideas que nosotros vamos a desarrollar a partir justamente de los paradigmas científicos y del momento en el que vivimos. Para Aristóteles, la forma tiene que ver con la sustancia de las cosas, con la causa o razón, con el ser de las cosas, ¿sí? Con el ser de los objetos, aquello por lo cual una cosa existe. Es una de las características esenciales de los objetos que la vista puede captar. La forma es la expresión también de nuestro carácter como arquitectos, es la manera en la que podemos transmitir una idea, un pensamiento, un concepto, un posicionamiento frente al mundo. A diferencia por ahí de la pintura, de la música o de la literatura, que también son expresiones de arte, la arquitectura es donde se desarrollan la mayor cantidad de las actividades humanas, ¿sí? Es donde se desarrollan las actividades humanas, como veíamos la semana pasada a partir del concepto de lugar. Pero la arquitectura es más que un dibujo, que un cobijo,
decía Norbert Schulz, también lo veíamos la semana pasada y lo vimos en el apunte de Luisela. La arquitectura es más que un cobijo. La arquitectura tiende a desarrollarse en relación a las necesidades emocionales del hombre, a las sensaciones. De ahí que desempeña un papel simbólico, no solamente un cobijo, sino que tiene que ver con las sensaciones, con un papel simbólico. Puede simbolizar una idea de religión, una idea de institución, puede simbolizar una idea un equipamiento, de una escuela, ¿sí? Puede también transmitir una experiencia de un hogar, de tu hogar, tal como lo vimos en los ejemplos de la historia que acabamos de terminar y como lo vemos en este ejemplo de Le Corbusier, con todo lo que simboliza desde el punto de vista de la religión, este ejemplo, ¿sí? Ronchamp, y desde lo que nos conocemos como arquitectura moderna, en donde la forma en la obra arquitectónica comunica un sentimiento que muchas veces no puede ser expresado con palabras, ¿sí? La pasión, el temor, la claridad, la oscuridad, distintas sensaciones y distintos significados relacionados a aspectos vitales. La arquitectura, chicos, transmite cosas que las palabras no pueden transmitir. El espacio, las propuestas que hagamos espaciales, transmiten cosas que muchas veces las personas no pueden describir, pero que sí están ligados a los sentimientos, a las sensaciones que influyen sobre el ser humano. De esta manera, la geometría es el instrumento que tenemos los arquitectos y sobre todo en morfología para posibilitar la generación, la evolución y la concreción de la arquitectura y la ciudad. La geometría da forma y orden a la arquitectura, decíamos recién, da armonía. Es por eso que estudiamos en morfología las relaciones, los vínculos que hay entre la forma y la geometría. Vamos a ver entonces algunos ejemplos contemporáneos de la geometría como organizadora del proyecto. Este señor que vemos en pantalla es Carlos Ferrater, es uno de los autores del libro que... Ferrater es un arquitecto español, es uno de los arquitectos que se caracteriza por mostrar cómo geometriza sus propuestas, dirige la Oficina de Arquitectura de Barcelona, también uno de los estudios de arquitecturas más importantes de España, que hace muchísimas obras de distintas escalas. Y el ejemplo que vamos a ver, bueno, fíjense que cada vez que les contamos sobre un autor, porque de alguna manera, bueno, atrás de cada obra hay un autor, hay un contexto, hay una situación, les ponemos la página para que puedan visitar no solamente la obra que les contamos, sino por ahí otras obras si les interesa el autor. Lo que vamos a ver es el frente y paseo marítimo de la playa del poniente de Benidorm, que es una playa, una localidad de Cataluña, y donde vamos a ver esta arquitectura, este ejemplo, como un fuelle, una articulación, ¿sí? Un elemento que va a articular la ciudad con ese espacio natural que es el mar. Este paseo recoge, dice el autor, los flujos longitudinales y transversales de las diferentes circulaciones y los canaliza permitiendo accesos cómodos a la playa, elimina barreras arquitectónicas permitiendo el acceso directo. Si prestamos atención vamos a ver que la ciudad está a un nivel y la playa está a otro nivel. Entonces, este elemento no es un elemento articulador estrictamente a una escala, sino que justamente soslaya esos dos niveles que hay a partir de rampas, de escaleras y de distintas situaciones espaciales. Dice el autor, un conjunto de líneas sinuosas trenzadas que establecen los distintos espacios y que adopta distintas formas naturales y orgánicas, ¿sí? Vamos a ver ejemplos con formas orgánicas, ejemplos con formas rectas, con formas curvas, en este caso son formas orgánicas, formas curvas que se entrelazan y donde la estructura fractal de este ejemplo nos hace acordar como a un acantilado o como el movimiento de las olas del mar. Vamos a ver cómo hay una primera capa, ¿sí? Que se construye, que es como la estructura general del proyecto, que está materializada con hormigón blanco. Vamos a ver otra capa que es la capa de solados, que está materializada a partir de solados de diferentes colores. Y una última capa que es el mobiliario urbano, la vegetación, los bancos, las barandas, que van a ser los que van a ir completando cada una de esas propuestas del lugar. Podemos ver en esta imagen
la espacialidad que se logra a partir de la vinculación de esos dos niveles, en este caso con una escalera, sí, hay otros casos donde son rampas con mayor extensión, y donde fíjense que la pared se convierte en techo, la pared se convierte en cubierta superior, la cubierta superior se convierte en pared, ¿sí? Y de alguna manera esta continuidad en las estructuras propuestas también están generando esta espacialidad y esta relación entre el arriba y el abajo, entre lo que podríamos decir el interior y el exterior. Pero este paseo marítimo no es obra del azar, ¿no es cierto? Decíamos que Ferrater se caracteriza justamente por mostrar cómo geometriza sus obras. Entonces, esta obra también surge de establecer determinadas leyes en un partido geométrico y sumamente modulado. De esta forma se establece una lógica de construcción que facilita la modulación en partes para su posterior construcción. Vamos a ver en estos gráficos las plantas y hay algunas vistas, ¿sí? Vemos acá, por acá arriba las plantas y las vistas, ¿sí? Planta y vista, ¿sí? En donde cada una tiene su correlato con los cortes y hasta con los colores empleados. Es un estudio súper minucioso, nada es aleatorio, todo está pensado y todo está detalladamente geometrizado. Entonces, rectas, curvas, ángulos, direccionales, ejes, dimensiones, todo está pensado para que después nosotros veamos en esas imágenes que veíamos al principio en las fotografías, veamos la armonía, el equilibrio de las formas y la concreción de esa obra, tanto a nivel planimétrico como a nivel de detalle. Esto, por ejemplo, es un detalle donde vamos a observar cómo en un plano técnico, si este no es un plano expresivo, no es un plano que le mostraríamos a un cliente o que le mostraríamos a alguien para mostrar la idea, es un plano técnico, pero donde podemos evidenciar la clara graficación de cuáles son las decisiones geométricas que apoyan al diseño para que el mismo se encuentre en equilibrio y sea construible. Y la alegoría, el simbolismo, ¿sí? Una cosa atada a la otra. Eso que hace la diferencia entre el diseño de un arquitecto, la búsqueda de la poesía, la búsqueda de ese no sé qué que hace que la obra sea recordada y que trascienda las fronteras, de que se genere un lugar memorable. En torno a esto, Ferrater dice, entender que el trabajo del arquitecto está en el transcurrir de la geometría al espacio, el paso de la geometría al espacio mediante la construcción, convertir una idea en una forma, un concepto en una realidad, construida utilizando la geometría como instrumento de intermediación, ¿sí? La geometría es el vehículo que va a permitir que nuestras formas puedan ser construidas. Pasamos entonces a otro ejemplo. Acá vemos en pantalla a Miralles y Benedetta Tagliabue, que son los autores, y bueno, que son sobre todo dos arquitectos, Miralles ya fallecido, sobre quienes podemos valorar el pensamiento proyectual en relación justamente a la pasión. Vamos a ver que todos sus escritos se remiten mucho a la pasión arquitectónica y a la emoción personal que lleva adelante cada una de sus obras, pero también vamos a ver cómo muestran la geometría y cómo esa geometría le va a ir dando orden y organización a los espacios. El ejemplo que vamos a ver en este caso es el de Diagonal Mar, que es un ejemplo del cual ellos escribían que la importancia de la línea, del trazado, de saber cuáles son las líneas esenciales que mejor definen el objeto, el proyecto, donde lo importante es cómo se representa y en acertar a la hora de seleccionar los trazos, las líneas que han de dar vida a una idea de proyecto, a un conjunto simbólico de ideas e intenciones que más tarde darán vida a un proyecto sólido, a un proyecto concreto, un proyecto materializado. El parque entonces Diagonal Mar, que lo vemos ahora en la foto satelital, es un gran parque abierto con espejos de agua, esculturas tubulares características de la obra de Miralles y zonas de juego. Se inauguró en el 2002 y forma parte de algunas de las obras de recuperación de esta zona industrial de la ciudad que se iniciaron con motivo del Fórum de la Cultura del 2004. Aquí podemos ver entonces esta imagen tomada de Bulger
Aquí podemos ver una imagen perspectivada donde el parque fue diseñado atendiendo a criterios de sostenibilidad y donde entonces el agua es el vertebrador del parque, ¿sí? Es la idea que motoriza el parque y donde vamos a ir viendo cómo a partir de estos primeros trazos que vemos en pantalla, la forma no solo se relaciona con la ciudad y con ese entorno físico, sino también con la idea simbólica que se tenía a partir de la cual la naturaleza es la inspiración principal con esta forma o estas líneas que remiten a la idea de un árbol y estos caminos que se ramifican y que se meten por las manzanas de la ciudad en donde por un lado se une a la ciudad por el mar, este parque funciona como un articulador también, como lo veíamos en el caso de la obra de Ferrater, que era en forma lineal. Bueno, acá tenemos un parque que en forma puntual busca también esa relación entre la ciudad y el mar. En esta placa lo que podemos ver sobre todo y lo que podemos rescatar es justamente la generación de esta idea y cómo esta idea se genera a partir de unos trazos, de unos primeros trazos, pero que después evolucionan y se construyen o se constituyen a partir de la geometría en arquitectura. Es decir, que vamos de la idea y de esos primeros trazos y de esos primeros colores a una evolución que justamente tiene que ver con la arquitectura. Antes veíamos esto que parece casi un cuadro, ¿no es cierto? Casi un cuadro con los colores, con las texturas, con esos vínculos, ¿sí? Y también podemos decir que esta obra geometrizada también parece un cuadro, ¿sí? Por el equilibrio, por la combinación de estas formas rectas y curvas, donde tanto en lo general como en lo particular, en cada uno de los detalles que podemos ver, está todo pensado y está todo relacionado con lo que algunos autores llaman un pensamiento gráfico, el pensar a través del dibujo, ¿sí? El pensar a través del gráfico. Entonces vemos, tanto en el dibujo como en las imágenes, vemos zigzag, figuras lineales, operaciones topográficas, figuras orgánicas complejas, donde el dibujo justamente precisa lo que luego es la obra construida, ¿eh? Entonces, esos trazos, esas líneas rectas, esas curvas, esos zigzags que vemos en este momento en el dibujo, después lo podemos ver en la obra construida, ¿sí? Pero está todo pensado o está todo organizado a partir de la geometría, a partir de la modulación. Y cuando vemos estos dibujos que veíamos recién convertidos en esta arquitectura es cuando entendemos el porqué de la obsesión de estos arquitectos, desde Gaudí, Da Vinci y en este caso estos arquitectos contemporáneos, la obsesión por la geometría y la obsesión por tratar de organizar. El último ejemplo que vamos a ver en este caso es de este señor también que vemos en pantalla, que es Peter Eisenman, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, es uno de los arquitectos contemporáneos más nombrados y con obras también de todo tipo y de todas escalas, que en este caso, en el caso este que vamos a ver es del Monumento del Holocausto de Berlín, que fue acreedor de este proyecto a partir de un concurso, y en donde él resulta ganador entre el año 95 y 98 se realizó este concurso y resultó ganador de entre 550 y pico de proyectos, más de 500 proyectos, en donde este monumento que vemos está emplazado en un terreno de una superficie, como ven, muy generosa, en el centro histórico de Berlín, a pocos metros hacia el norte de este predio, de este monumento, se encuentra la Puerta de Brandesburgo, que es uno de los puntos de referencia más importantes de la ciudad, más visitados, y donde justamente la relación secuencial entre cada uno de estos hitos hace que sea recorrible y que sea fácilmente recorrible. Sobre el concepto se puede decir que se trata de un gran patio, ¿sí? Formado por bloques de cemento a modo de cementerio, de campo de concentración, de laberinto o de callejón sin salida, como una densa trama en donde los visitantes pueden caminar en soledad o caminar en conjuntos, pero siempre a partir de espacios muy reducidos y donde las sensaciones que se generan son justamente el motivo de este parque. No hay inscripciones, no hay referencias ni nombres que
sugieran a las personas qué pensar o qué sentir en este lugar, ¿no? Pero si fíjense atentamente las diferentes sensaciones que podemos ver en las imágenes con las distintas alturas y las proporciones diferentes, vamos a ver que en esta imagen muy sintética, muy conceptual, tanto de la planta como del corte, podemos ver cómo lo que se trabaja, lo que se moldea, es la superficie inferior y donde todos estos bloques que veíamos acá tienen aproximadamente la misma altura. Dice José Manuel Pozo, y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte, que la arquitectura no solo convierte la geometría en su instrumento a través del dibujo, sino que asociándose a ella aspira a apropiarse de sus atributos característicos, su carácter simbólico y su valor científico. Simbólico en cuanto a que la geometría pretende repensar los objetos reales, ¿sí? Lo que le confiere la capacidad de convertirse en el lenguaje natural de la arquitectura, tanto de la que existe como de la que deberá parecerse a la que está repensándolo, es decir, tanto la que existe como la que nosotros proyectamos. Y científico por su carácter de código riguroso de formas, perfectamente estructurado, ordenado y coherente, con reglas y propiedades que no proceden también de la observación empírica, sino de la especulación intelectual a partir de una serie de principios básicos convenidos que ajustan perfectamente a las propiedades físicas de la realidad que ésta representa. Les vamos a dejar también una serie de bibliografías en las que está basada esta presentación y que ustedes pueden consultar en el caso de que quieran profundizar sobre alguno de estos conceptos.